Vamos. Venga, vamos con la parte de las preguntas del debate, porque esto es algo que cambia un poquito respecto a otros años. Sí que es verdad que siempre nos podían preguntar, y de hecho las instrucciones que tienen los tribunales, por lo menos en 2019 cuando estuve yo, era que por deferencia al opositor se hiciera siempre al menos una pregunta, ¿no? Que no se fuera nadie sin hacerle una pregunta sobre su exposición. Este año, como el proceso es más simple y solo hay que defender esa unidad, pues digamos que para buscar la diferenciación entre unos opositores y otros y realmente comprobar la aptitud pedagógica de cada uno y la capacidad que tiene cada uno, pues van a ampliar esas preguntas del debate y de hecho así en la convocatoria viene que hasta un cuarto de hora, ¿no? Los rumores, bueno, rumores no, los comentarios que hemos podido comprobar de personas que han ido ya a reuniones de tribunales, tanto como de vocales como presidentes, dicen, bueno, son todos rumores, ya sabéis que no hay nada oficial ni nada, pero que se van a hacer un mínimo de 3 preguntas a cada opositor. Incluso hemos llegado a escuchar que la parte del debate la van a valorar con 2 puntos de la prueba. ¿Vale? Bueno, es que Entonces, sale en la guía del procedimiento. bueno, Además, pues eso uno de lo los dijo puntos es hoy eso. una compañera infantil. Dijo, mira, en la reunión que tuvimos esta semana nos dijeron que vamos a preguntar al menos 3 cuestiones y que va a valer 2 puntos en la defensa, porque quieren eso, marcar la diferenciación entre el que llega con una unidad que a lo mejor la ha comprado o se la ha dado alguien o se la ha hecho alguien y la ha memorizado y quieren que esa diferenciación está pues en vuestra explicación, ¿no? Entonces, Joder, entonces las preguntas No, van a pero, ser o chungas. sea, a mí, por ejemplo, también tengo muchos en el cole de tribunales y dijeron que muchas veces lo van a hacer por cosas que no hayas dicho y que puntúan como para ayudarte. O sea, que sí, no van a ir como a putear, van a ir a ayudar, sí, se eso se hace supone. siempre. Excepto si te toca nuestro tribunal del año pasado. Exactamente, eso Claro. es. Eso se suele hacer siempre, en plan, joder, pues casi no ha hablado de metodología, vamos a preguntarle por ella para por lo menos ver si podemos cubrir algo más en la hoja que tiene el tribunal, ¿no? Pero bueno, depende de cada tribunal, ¿eh? Si van un poco imaginaos que pues hay un nivel alto en todos los que vais para allá y necesitan marcar una diferencia, entonces dicen, bueno, pues mira, vamos a hacer preguntas un poco más difíciles o más concretas y el que mejor nos responda, pues se lo valoramos, ¿vale? Bueno, yo creo que en ese sentido todos podéis estar muy tranquilos porque vuestra unidad la habéis hecho vosotros y le lleváis dando un montón de vueltas y habéis pensado y repensado y la domináis perfectamente y sabéis por qué habéis hecho cada uno de los apartados. Bien, ahora hay algunos consejos sobre qué no hacer y qué sí hacer en estas preguntas, ¿no? Entre qué no hacer, que yo creo que a vosotros esto ya nos va a pasar, porque como os decía antes, ya sois veteranos, pues no quedarse, o sea, si os quedáis en un momento pensando en plan, Dios, ¿qué respondo? Y os quedáis en blanco, no intentéis ganar tiempo diciendo, uy, es que estoy muy nerviosa, no sé, tal. No, no digáis estoy nervioso, nerviosa, ¿vale? O no digáis, bueno, es que esa parte no me la he preparado bien, esas cosas, Hombre, a ver, lo de esa segunda cosa que has dicho, no, yo ya, no Bueno, pensaría con nunca los en nervios decirlo. todo pues puede pasa, pasar, ¿eh? ¿eh? Todo puede Bueno, pasar. ya, a ver, sí, con los nervios Pasa. nunca se sabe. O también decir, bueno, es que no tengo mucha experiencia y no me ha tocado vivir eso. Es como, mira, no. Eso te lo callas. Si necesitas tiempo para pensar la respuesta, te quedas pensando y dices, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta para estar seguro o segura de lo que me está preguntando? Y ahí ganáis un poco de tiempo, ¿vale? Y te la van a repetir de nuevo. Pero no decir, bueno, pues es que eso, no sé, es que, vale, no mostréis esas dudas, vale. Segunda cuestión, no digáis exactamente lo mismo que habéis dicho en vuestra exposición. Es decir, si os preguntan por la evaluación y habéis llevado, pues eso, una defensa en la que dedicáis 3 minutos a la exposición, no repitáis lo mismo. Es obvio que con lo que habéis dicho no les ha quedado claro todo. Intentad profundizar un poco más, ¿vale? Bueno,
Tenéis que dar un poco más de lo que ya habéis expuesto. Entonces, en primer lugar, bueno, pues podéis aprovechar para agradecer la pregunta y decir, pues mire, le agradezco que me haga esta pregunta porque por falta de tiempo no he podido profundizar lo suficiente y ahora les voy a explicar cómo lo llevo a cabo. Entonces podéis empezar siempre con algo así, ¿no? Y ya vais ganando un poco de tiempo ahí. Y no os cortéis en dar una respuesta amplia, porque hay 15 minutos. Entonces, no deis una respuesta muy corta en plan, nos ha dicho, por ejemplo, nos ha dicho que utiliza diferentes instrumentos para la evaluación. ¿Nos puede hablar un poco de ello? Y no digáis, sí, utilizo rúbricas de autoevaluaciones. No, hombre, ya que os preguntan, aprovechad para decir, sí, tengo diferentes instrumentos que utilizo además en diferentes momentos. No todos sirven para lo mismo. Unos tienen una función más bien diagnóstica, otros tienen una función formativa, formadora para reajustar el proceso y otros los utilizo para la calificación. Por ejemplo, tal. Ahí lo explicáis, os enrolláis en una respuesta completa, ¿vale? No os cortéis en plan responder rápido, sino que os explayéis todo lo que podáis y si podéis poner ejemplos, mejor, que es lo que buscan. Buscan que demostréis que realmente lo habéis hecho vosotros y que podéis poner ejemplos, ¿vale? Bueno, vamos con algunas posibles preguntas. Vamos por turnos, a ver cómo las responderíais. Vale. Bueno, ven. Vale. Ya me estoy Qué poniendo nervio. nervioso. Esto A me mí pone lo que me súper cuesta sobre nerviosa. todo es cuando estoy muy nerviosa, como en ese momento que te están haciendo preguntas, es hablarles de usted. A veces me baila y digo, madre mía, acabo de tutearlos. Bueno, pues le dices, ay, disculpen que les he tuteado y no era mi intención, ¿eh? A veces es que como somos del mismo gremio, la costumbre de hablar entre compañeros y seguís así, se van a reír y santas Pascuas. Nada te obliga a hablarles de usted, sí que se recomienda, ¿no? Para marcar esa diferencia, pero si ellos os tutean, pues lo podéis decir, perdone, me sentiría más cómodo si les tuteo, ¿les importa si puedo darles respuesta bueno, en un nivel de comunicación? A mí eso sí que me resultó raro la otra vez, porque para el discurso, las lecturas, sí que tenía igual alguna coletilla donde igual les comentaba algo y lo hacía de usted, pero es que luego, como ellos siempre me hablaban tuteando, igual en la entrega de la programación con el USB, ahí estuvimos hablando tan normal de tú los dos, que salía ahí diciendo, Meca, no los estuve tratando de usted, me lo tendrán en Da igual. cuenta. Da igual, porque ahí no te están evaluando ni nada, no, sin problema. Sin problema, Javi, de verdad. Bueno, vamos a ver esas preguntas. ¿Quién quiere empezar? La primera es la más difícil. Venga, anda. A ver, a mí me Vale. da igual, ¿eh? Pero vamos. Levantamos Si la la hago mano, mal, ¿vale? no pasa nada. Mejor Venga, equivocarme va. ahora y O aprenderla. quizá puedo Venga, hacemos así. Hago la pregunta y levantáis la Vale. mano. ¿Sí? El que quiera responderla. Venga. Uf, Venga, qué pues nervios. voy con esto parece el trivial, me cago en la mano. A ver. Ay, Un peor. momento que el Lo mejor El de todo es Kahoot que levantar la hicimos mano en y la anterior. responderla mal. Ti, 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 ti. A ver. Dice la primera pregunta. Hemos visto que tiene un apartado dedicado a la contribución a las competencias clave y al perfil de salida. ¿Puede explicarnos cómo valora el grado de adquisición de estas competencias? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, claro. Hemos visto que tiene un apartado dedicado a la contribución a las competencias clave y al perfil de salida. ¿Puede explicarnos cómo valora el grado de adquisición de estas competencias? Venga, Javi. A ver. No te mates. Bueno, pues. Ay, es que claro, tengo que responderlo como si estuviese en plan ahí de usted y todo eso. Claro. Pues que como marca nuestra ley educativa, las competencias clave se desglosan en unos descriptores del perfil de salida y esos están asociados a cada una de las competencias específicas del área de educación física. Esas competencias específicas están desglosadas en unos criterios de evaluación y cada uno de esos criterios tienen un criterio de calificación que yo asigno a cada uno de los instrumentos. Entonces, en función de
O sea, valoraría el instrumento, los datos obtenidos en el instrumento para valorar el grado de adquisición de cada una de las competencias. ¿Puede poner un ejemplo A de ver, su aquí unidad? me están matando. Pues, por ejemplo, en la rúbrica que les enseñé anteriormente en la exposición, se está valorando el criterio 2.1 sobre las diferentes habilidades y destrezas. Joder, es que ahora mismo no me sé los descriptores. Claro. Bueno, pero invéntatelo. Vale, pues venga. Eh, Como verán en la rúbrica que les enseñé anteriormente sobre las diferentes habilidades y destrezas, esta es la rúbrica. Ay, joder, espérate un momento. Es que sin Bueno, que tenerla la delante rúbrica es está complicado. relacionada con el criterio 2.1 sobre las habilidades y destrezas, las cuales se vinculan directamente con la competencia personal, social y de aprender a aprender. Entonces, dentro de uno de los indicadores que yo he metido se encuentra el de que realiza las diferentes habilidades, bueno, que sobrepasa los obstáculos del parkour en base al nivel que él cree y como... Hmm, espera, lo estoy haciendo un poco mal, ¿eh? Pero bueno, No No. pasa a nada. ver, es que ahora me estoy poniendo nervioso, pero yo lo que quería decir era que como yo dentro de esos indicadores tengo que ellos tienen que decidir el nivel en el que están pasando los obstáculos. Si ellos son conscientes de su nivel y lo están pasando adecuadamente, pues eso se lleva al descriptor de la competencia personal, social y de aprender a aprender, porque se basa en la autonomía y en el conocimiento de uno mismo, Vale, sí, sí, ¿sabes? exacto. No sé si se relaciona o no se relaciona, o si es lo que me Se pedías, la relaciona. verdad. Sí, se relaciona. Yo creo que el tribunal se quedaría satisfecho si dijeras todo eso de seguido. Pero bueno, Ya, ya. vale. Pero bien, Bueno, es hice eso. una Pero que pregunta es un que poco que hijo puta, perdona que te diga. es que me ha Una pregunta costado difícil. mucho. Me ha costado mucho el no tener nada delante porque hace mucho que no miro el instrumento, ni los indicadores, ni nada. Entonces, pues Sí, imaginármelo en la cabeza. claro. Pero sí, Ellos la lo que no pregunta es un quieren es poco que, cabrona. lo que no quieren es que repitáis algo de memoria, sino que realmente lo vinculéis con vuestra unidad para demostrar que, pues, que conocéis vuestra unidad, que la habéis trabajado vosotros y que no simplemente lleváis un discurso memorizado. ¿Vale? Entonces, os van a preguntar por algo que dais en teoría, dais la teoría, pero intentad demostrarlo con un ejemplo, como has hecho con el criterio de evaluación 2.2 asociado a la competencia personal y social de aprender a aprender y por qué. Eso es lo que se busca, ¿no? También la primera parte donde dices que el propio decreto ya es competencial. Quizá podríamos empezar diciendo, bueno, tras la publicación de la LOMLOE y la posterior publicación de los decretos de currículo, gracias a Dios, o bueno, gracias a Dios no, podemos observar que es hasta la fecha el decreto que más se basa en competencias, porque de hecho los elementos curriculares que lo forman están relacionados en cascada y horizontalmente, partiendo desde las competencias clave a unas competencias específicas que antes no existían y ahora por fin, eso no gracias a Dios, sino por fin tenemos unas competencias específicas propias de cada área, que no había competencia específica de educación física. Esas competencias específicas, que tenemos 5 en educación física, cada una tiene unos criterios de evaluación que son mis referentes de aprendizaje en esta unidad. Por ejemplo, el criterio tal, 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 que relaciona, o sea, que valora tal, 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 a través de estas actividades o sea, lo estoy trabajando, ¿no? Bueno, y como, luego pondrías el ejemplo de tu unidad, ¿no? Este criterio, cómo has hecho con esta actividad que se relaciona con este descriptor operativo y al final con esta competencia. Es hacer un recorrido así, de lo general a concreto y de lo concreto a lo general con el ejemplo. ¿Vale? Bueno, no es una pregunta fácil, pero es algo que debéis pensar que os pueden preguntar. ¿Vale? O sea, eso es como si te dicen, ¿cómo podrías hacer una evaluación de las competencias de la unidad, ¿no?
Sí, Es la misma respuesta. al final, ¿tú cómo sabes que realmente están adquiriendo esas competencias? ¿Por qué lo sabes? Porque los elementos del currículo son competenciales, están relacionados y lo explicas con un ejemplo. Sí, sí, sí. Vale. Y también podrías incluir las rúbricas, los niveles de desempeño, que los Sí, haces. Vale. sí. Incluso puedes decir que tienes unos indicadores que has extraído a partir del criterio de evaluación, porque los criterios son muy ambiguos, generales, y como Vale. los has concretado para este grupo, en este centro, ¿vale? Y también podrías hablar de un perfil competencial, ¿no? Muchas cosas. O podrías poner el caso de la competencia, incluso de la competencia digital, decir, mire, incluso hay algunas competencias que por decreto no se relacionan con las competencias, o sea, hay algunas competencias clave cuyos descriptores de perfil de salida no se relacionan directamente con las competencias específicas de educación física, como es el caso de la competencia digital o de la competencia plurilingüe. Aún así, eso no quiere decir que no se trabajen, se trabajan y al final de curso elaboraremos un perfil competencial del alumno y tal, tal, tal. Te enrollas, dices lo que quieras y pones un ejemplo. Pero te tienes que saber el perfil también de salida. No, hombre, pero el de tu unidad más o menos sí. El de, hombre, yo tengo más de uno. El de tu unidad. Sí, a ver, tú tienes unos descriptores, o sea, trabajas 3 competencias y sabes más o menos esas competencias específicas de tu unidad con qué descriptores del perfil de salida se relacionan más o menos. Las tienes en una tabla de una página. Serán Ya, 6, ya, sí. serán 6 o 7. Y Eso hay que prepararlo en una hojita, por si te preguntan, tenerlo ahí. no hace falta que te sepas 6 o 7, todos. Hace Ya falta no, que... con que te sepas uno y para el ejemplo, vale. Exacto, 1 o 2 para poner el ejemplo. Uno de Vale. cada competencia. O sea, uno de una competencia y otro de otra. Con 2, suficiente. Y Bueno, si al referencia del perfil de salida, si yo mm, te digo, ahora te la hago yo a ti la pregunta. ¿Qué importancia tiene el perfil de salida, el término del alumnado, el término de enseñanza básica en el día a día, en las clases y en tu forma de trabajar como docente? Joder. una pregunta. Una pregunta. Todas las acciones educativas que llevamos en el día a día al final tienen un objetivo al finalizar la etapa. Ese objetivo al finalizar la etapa son, bueno, es en dos, iba a decir vertientes o en dos parámetros diferentes. Por un lado, los objetivos generales de etapa y por otro lado, el perfil de salida. La función que tiene el perfil de salida es la de homogeneizar el sistema educativo, ya que como las competencias las tienes transferidas a las comunidades, cada una puede desarrollar sus currículos, pero el sistema, el ministerio, necesita de alguna manera homogeneizar ese currículo y que todos los alumnos al finalizar la etapa tengan unos niveles competenciales más o menos iguales, estandarizados, acordes a su edad. Bien, eso no se trabaja solo en sexto, eso tiene que trabajarse desde que empiezan la etapa, en el día a día, desde todas las áreas y en todas las clases. Por eso los diferentes elementos curriculares están conectados entre sí, para que desde nuestras actuaciones relacionadas con los criterios, relacionadas con las competencias, estén al final contribuyendo a la adquisición de esas competencias clave, de esos objetivos de etapa y por ende al perfil de salida. Muy bien, te lo compro. Pues nada, ya nos podemos ir los demás. No, pero lo sabéis, Hasta hombre, luego. lo sabéis. Sí, seguro. El Vamos, perfil de clavado, igual salida que tú. sustituye a los antiguos estándares de aprendizaje evaluables. Los marca el Estado porque no puede permitir que, por ejemplo, País Vasco tenga sus propios estándares y los suban o los bajen, y Cataluña tenga otros, y Galicia tenga otros, y Castilla tenga otros. Entonces, necesitan homogeneizar un poco el sistema educativo español. Entonces, por eso se pone el perfil de salida. Y viene en el Real Decreto. Tenemos el decreto. El decreto es una concreción del Real Decreto. Y el perfil de salida viene en el Real Decreto y no se puede modificar. Claro, porque las competencias y los criterios sí se modifican. ¿Qué Por lo menos competencias? las Las competencias específicas. específicas. No se modifican. Son las 5 que son. Son iguales que en el Real Decreto. Ah, entonces lo que cambia son los criterios. Tampoco. Sí, porque tú pones, No. tú en tu documento salen los de Hubo un Madrid tema y que los de Madrid no se parecen a los de Eso. Asturias. En los de Asturias Hubo- están más ampliados. Vale. Vale, vale. ¿Sí o O no? sea, hablan de lo mismo, pero no Están está ordenadas de literalmente manera la diferente. palabra exacta. Están ordenadas de manera diferente, pero es verdad que no están no están literales.
Tiene las del calificaciones. decreto, es verdad. Pero son prácticamente lo mismo, sí. No varían mucho. Compara el 157 con el 57 y verás Y que es el nuestro tiene prácticamente... más, ya te lo digo yo. Que dije Sí, yo, me cago en la Virgen. está más desarrollado, sí, es verdad. Bueno, Pero vamos con la... vamos, que entonces, Sí. perdón, que eso es como en el anterior, los anteriores elementos curriculares no variaban también entre comunidades, pero realmente más o menos todo el mundo tendría lo mismo, Los con números, otra claro. redacción. Bueno, no, porque aquí teníamos un currículo totalmente desarrollado, el decreto 82, ¿recordáis? Ya, eso estaba súper bien. Súper desarrollado y estaba muy bien, por cierto, y muy detallado. Y, por ejemplo, en Madrid tenían 13 contenidos, del 1 al 13, y ya, y no tenían criterios de evaluación. Tenían 13 contenidos y punto. O sea que sí que había muchas diferencias, ahora hay menos. Ya. Bueno, vamos con la 2. Vamos allá. ¿Sería tan amable de profundizar en cuanto a la calificación, es decir, aclarar qué se está calificando y cómo llega a los valores finales? ¿Qué es esto? Es que si las rúbricas delante es súper complicado Ya. buscarlas. Repite, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Otra vez. ¿Sería tan amable de profundizar en cuanto a la calificación, es decir, aclarar qué se está calificando y cómo llega a los valores finales? A ver. Yo prefiero la otra. Nada, ¿qué Eh, calificamos, chicos? ¿Qué evaluamos? Yo me la sé, Calificamos pero es los como yo ya criterios. hablé es para ellas. A ver, los instrumentos se relacionan con los criterios de evaluación y que son son el referente específico para evaluar el aprendizaje y el punto de partida para comenzar el proceso de aprendizaje. Entonces, cada criterio de evaluación tiene un criterio de calificación, que es la ponderación que se da de cara a la calificación final, que De la se unidad. realiza de la unidad, que se realiza en el momento de la evaluación sumativa, ¿no? Al final de la unidad, vale. Y ya se me olvidó hasta la pregunta. Háblanos de tu calificación. ¿Cómo calificas y qué calificas? Pues califico, en mi caso, 3 instrumentos, que son rúbricas. Y como enseñé anteriormente, pues una rúbrica está relacionada con el criterio 4.3, otro instrumento, otra rúbrica con el criterio 5.1 y otra con el criterio 3.1. Entonces, cada rúbrica tiene un porcentaje diferente de calificación en función de el peso que tiene dentro de mi unidad. Pero como les comenté anteriormente, es en el criterio de evaluación 5.1 el 50%, en el 4.3 el 25%, en el criterio 3.1 el 12,5% y se me olvidó, tengo 4 criterios, no 3, se me olvidó decir el otro. Vale, y luego nada, pues la suma total de cada uno de los instrumentos me da la calificación final de la unidad. No sé. Sí, pero un alumno que, por ejemplo, tenga un notable en su calificación de la unidad, ¿eso qué significa? ¿Qué ha aprendido el alumno? Pues bastante, porque tiene un notable. Pues ¿Qué ha ¿Qué no ha aprendido? aprendido? a lo mejor ha ¿Qué, aprendido a hacer de 3 nudos de cabullería de 4 que había, ha aprendido... ¿qué? qué ha aprendido con un notable? Pues a ver, mis rúbricas se dividen en diferentes. A ver, en cada rúbrica, como dije, se relaciona con un criterio de evaluación y de ese criterio de evaluación saco unos indicadores de aprendizaje. Ahí está. Los,
Vale, saca unos indicadores de aprendizaje, los cuales valoro en 4 niveles de desempeño diferentes que siguen la taxonomía de Bloom, es decir, van de forma progresiva de más a menos, y esto además me facilita relacionarlo con el perfil competencial de iniciado, no me acuerdo cómo era, iniciado en desarrollo, en proceso y ampliamente Iniciado en conseguido. proceso, adquirido y ampliamente adquirido. Eso, y ampliamente adquirido. Bien, vale. Ahí. ¿Y la resolución? ¿No sería bien meter aquí la resolución 26. 26? Sí, podría ser. Bueno, pero si ya la nombraste en el discurso, otra vez. Si no la nombraste, pues igual no te hace falta, pero si no la nombraste, pues es un buen momento para decirla, ¿vale? Y decir, pues Vale. eso que, según la resolución 26 de junio de 2023, al finalizar el curso académico, el alumnado es obligatorio ponerle una calificación que en este caso será con los valores insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente, y esto habría que traducirlo también en unos valores competenciales, porque al final si estamos trabajando competencialmente hay que hacer una evaluación competencial. Y los valores de la evaluación competencial son iniciado, en proceso, adquirido y ampliamente adquirido. Bien, creo que en nuestra guía hay un valor que es no iniciado, ¿no? El primer valor sería no iniciado, insuficiente. Iniciado para el suficiente, en proceso para el bien, adquirido para el notable y ampliamente adquirido para el sobresaliente. Bien, eso en Sauce no viene así. En Sauce solamente hay 4 niveles de desempeño competencial. No existe el de no iniciado. El de iniciado tendría que ser tanto para el insuficiente como para el suficiente. ¿Vale? Luego, proceso el bien, adquirido el notable y ampliamente adquirido el sobresaliente. Sería la relación más real. Vale, bueno. Tenéis que relacionarlo con vuestra unidad, ¿vale? Con ejemplos de vuestra unidad. No solamente hablar de teoría, sino esa teoría aplicarla a lo que les habéis expuesto con vuestra unidad. Pero bueno, es que es complicado sin la rúbrica delante. Y claro, Ostras, me a estoy ver, dando simetría. en ese momento lo vais a tener más fresco porque lo acabáis de exponer. Bien, la tercera dice, usted ha descrito las medidas de atención al alumnado ACNEA del grupo. ¿Podría indicarnos qué actuaciones tiene previstas con el resto del grupo? Me toca a mí, ¿no? Repite, que no te estaba cargando el ordenador y no me enteré de nada. Usted ha descrito medidas de atención con el alumnado ACNEA de su grupo. ¿Podría indicarnos qué actuaciones tiene previstas con el resto del grupo? Ya que lo menciono, pero... Eh, pues llevaré a cabo medidas ordinarias enfocadas en adaptar a las actividades a las necesidades de cada momento, en función pues de una evaluación formativa donde pueda ir registrando aquellas dificultades que se presenten a la hora de desarrollar los procesos de enseñanza. Por ejemplo, en la sesión que aprendemos a utilizar la brújula, que suele ser una sesión que puede generar más dificultades en nuestro alumnado porque es algo novedoso que no suelen tratar. Y mm, pero voy bien. Sí, sí. Sí, va Sí, relacionado con eso. sí, sí, sí. Medidas ordinarias y poner un ejemplo. Por ejemplo, mm, Tienes un alumno trabajando, que ha faltado cuando tú has dado la brújula, el manejo de la brújula, por ejemplo. ¿Qué va a hacer ese alumno? pues muy buena porque no lo he pensado. El blog, por ejemplo, yo, ¿no? En mi caso. Ya, Ujú. tienes un A través del blog, a Bueno, través yo de... se puede utilizar un compañero, porque realizan las actividades en pareja, porque la orientación en esas edades es en equipo, en parejas de dos, y podríamos utilizar al compañero para que enseñe
al alumno que ha faltado a realizar esa actividad. Y en el caso de que su compañero no sea capaz de transmitirle la información, en ese caso ya intervendríamos nosotros como maestros explicándole pues la actividad. Vale, muy bien. Medidas ordinarias. Sabes que hay de 3 tipos. De acceso a la información. Si tú Sí, tienes un ya. alumno que ha faltado a clase y no aprendió a manejar la brújula cuando lo disteis en clase, siempre se le puede enviar o a ¿Se le través puede del mandar algo? Teams un vídeo del manejo de la brújula. Adaptaciones metodológicas. Como dices tú, bueno, organizativas. Le puedes poner con un grupo, con un equipo y que le enseñen, como lo que has dicho tú, son medidas organizativas. Esa Entonces sería organizativa. ya tienes de acceso y organizativas. Sí. Y luego, pues metodológicas, pues en algún momento en el que los grupos están trabajando, ¿vale? Tú puedes hacer un trabajo individual con ese alumno, ¿vale? Mientras otros trabajan en equipo, tú puedes cogerle durante 5 minutos, hacerle como una especie de refuerzo o apoyo para enseñarle lo que no ha visto en la clase anterior o en las clases anteriores, mientras otros están trabajando. Es una cuestión ya, pues metodológica también. Con unos tienes un modelo y con él tienes otro. ¿Vale? Vale. Bueno, pues sí, con el grupo medidas ordinarias y pones un ejemplo que te inventes, por ejemplo ¿Y ese. iría enfocado también en lesionados? Sí, claro, Vale. Que claro, igual claro. es más fácil. Ujú. Venga, vamos por la cuarta. En su grupo cuenta con un alumno acneae de tipo el que queráis. ¿Podría describirnos el proceso o actuaciones que lleva a cabo desde que es conocedor de este alumno, o sea, de que tiene este alumno? Es decir, tú llegas a un cole y de repente te dicen, va a ser usted profesor, o sea, maestra de educación física de quinto. Estos son los grupos. Y alguien te dice, ah, pues ahí está Carmen, que tiene una hemiplegia. O bueno, lo que tengáis vosotros en vuestro grupo, el que quiera. Vale. Vale, pues en mi caso, yo cuento con un alumno que se llama Lucas. Como bien explicado antes, tiene paraparesis espástica familiar y requiere de auxiliar, en este caso de fisioterapia, sí, fisioterapeuta, ¿no? No, fisioterapia. ¿Cómo se dice ese auxiliar? Auxiliar, Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Auxiliar fisioterapeuta. Vale. educador o fisioterapeuta, sí. Son dos cosas diferentes. Educador, no, ¿qué? Auxiliar Es que se me educador, traba. auxiliar educador, educadora o fisioterapeuta. Son dos diferentes. No son los dos auxiliares. No. Vale, pues fisioterapeuta. Pero no tendría que explicarlo otra vez. No, pero tienes que decir, hombre, pues en cuanto me entero de que tengo un alumno con necesidades educativas específicas, o sea, específicas de apoyo educativo, lo primero que hago es expediente, ¿vale? Sí, Lo a la primero, tutora, ¿Cuál ¿no? era el...? reviso su expediente. Luego pido información a su tutor o tutora de ese año o del año anterior, si está en el centro, quien lo haya tenido. Eh, o si no, puedes hablar de las reuniones de equipos docentes. En plan, como hay una reunión de equipo docentes antes de que empiece el curso, espero sacar este tema en la reunión de equipo docente para que me hablen de las dificultades de este alumno. Luego me dirijo al equipo de orientación a ver si necesito, o sea, a ver si me dan algunas recomendaciones o pautas que se hayan llevado a cabo con este alumno para seguir con las mismas si funcionan, ¿vale? Y luego tengo que incluir en mi programación medidas de atención específicas, o sea, medidas específicas para la atención de este alumno o alumna. Entonces, bueno, un poco el proceso, ¿vale? Es decir, todo lo que ha ocurrido hasta el momento de planificar tu unidad y establecer esas medidas concretas. Dice, una vez que ya tengo las medidas claras, en cada unidad, en función de las actividades que llevemos a cabo, haré unas adaptaciones u otras. Pero el proceso es todo lo anterior, ¿vale? No, tú Expediente, tienes que explicar lo de He antes. de decir que yo no te había entendido muy bien la pregunta, ¿eh? vale. La repito.
En su grupo No, cuenta no, bueno, ahora que lo explicas sí, pero... vale, con un alumno acneae de tipo... Y evaluación inicial. Bueno, pues también. ¿Podrías tirar de la evaluación inicial por lo de la resolución que hay en el artículo 26, creo que era, o 23? Que aparece lo de se hará una evaluación inicial por los equipos docentes. Exacto, sí. A ver, tú te enteras de todo eso con el expediente, el tutor, tutora, redes, o sea, equipos docentes, unidad de orientación. Intentas recabar toda la información posible, incluso hablar con la familia si fuera un caso muy, bueno, muy específico. Y luego sí debemos partir de una valoración inicial, está claro. Sí, sí. Muy bien. Bueno, luego, otra pregunta. Ha mencionado que llevará a cabo una evaluación de tipo competencial. ¿Podría justificarlo? Sí, esto es lo de antes, ¿no? Sí, se parece. ¿Por qué la evaluación es competencial, Javi? A ver, Bueno, pues porque, como verán, a lo largo de la unidad, como estuve explicando en la secuenciación didáctica, primero nos centramos en aprender las diferentes habilidades y destrezas del parkour y una vez que ya han adquirido las diferentes habilidades y destrezas, yo le pido a mis alumnos en la situación de aprendizaje que apliquen esos conocimientos aprendidos al entorno y al contexto de los alrededores del centro donde tienen que diseñar un circuito. Y entonces, como verán en la tabla de la evaluación, aparece un criterio de evaluación sobre la creación de diferentes proyectos donde aparecen los indicadores de la aplicación de los conocimientos a los diferentes contextos y así es como se está evaluando de manera competitiva. Bueno, ahí me estoy liando un poco en el final, No, sí, sí, vas bien, vas bien. Sí, sí. Pero bueno, que al final porque yo les estoy evaluando el diseño en el entorno urbano de cómo ellos están aplicando lo que aprendieron en mi clase. Y ese proceso es el... No me sale esto. Pero esa es la parte competencial, que no me sale cómo expresar eso. Trasladar los Bueno, la conocimientos a aplicación de las una competencias situación. adquiridas. O yo qué sé. Sí. A ver, habría muchas maneras de responder a esta pregunta. Es Una, que, como lo explicó Yo no iba Javi, a ir por ahí ni de broma, ¿eh? yo tampoco, porque yo no estaba pensando, si me hubieras dicho por qué tu unidad se trabaja de manera competencial o lleva a cabo un aprendizaje competencial, sí que hubiera tirado por ahí, mm, pero cuando dijiste evaluación competencial yo solo estaba pensando en rúbricas y cosas de Yo esas. también. a ver, hay muchas maneras de abordar esta pregunta, ¿vale? Podemos tirar de la relación de los elementos curriculares, como pasaba en la pregunta anterior, que hablábamos de eso, de que el propio decreto es basado en competencias, desde las competencias clave a las competencias específicas que luego derivan en los criterios de evaluación y que son el punto de partida para o sea, para del proceso de aprendizaje del alumnado y por lo tanto están aprendiendo competencias. ¿Podríais tirar por ahí? Podríais también tirar por que a lo largo de la unidad no solamente los aprendizajes no solamente son reproductivos, sino que hay aprendizajes que son más de tipo constructivista, donde el alumnado tiene no solamente que reproducir un modelo que se le enseña, sino por su cuenta analizar un contexto, tomar decisiones, trabajar en equipo para llegar a una conclusión o una producción. Y todos esos verbos que les acabo de mencionar, como son analizar, decidir, crear y sobre todo llegar a un consenso entre diferentes compañeros, implica un trabajo competencial. Y luego yo voy a evaluar eso. No es como en otros decretos anteriores que evaluábamos contenidos, conocimientos. Ahora mismo en nuestro decreto se evalúan conocimientos, pero también se evalúan competencias y al final debemos tener en cuenta los famosos saberes, ¿no? El saber hacer y saber ser. Entonces, el saber hacer es lo que se centra en las competencias.
Entonces, bueno, hay varias maneras de responder a esto, ¿vale? Puedes decir también, como el trabajo es prácticamente o eminentemente competencial, lógicamente la evaluación es competencial también, porque evaluamos competencias. Y podéis hablar de las competencias específicas, podéis mencionar las competencias específicas, las que llevéis, la 1, la 2, la 3, son competencias, están trabajando en esto. ¿Vale? Podéis hablar de diferentes cosas. Hay diferentes maneras de abordar esta pregunta para demostrar que realmente lo que el alumnado aprende es una competencia y que lo que vosotros evaluáis son competencias. También podéis tirar por la parte de la evaluación formativa y formadora, donde ellos son conscientes de su propio aprendizaje, participan de su propia evaluación. Esto aumenta los procesos cognitivos del alumnado, ¿vale? Y su autonomía en el aprendizaje y su participación en él, y por lo tanto es más competencial también. O sea, hay muchas maneras de decir que es competencial. ¿Sí o no? Sí, sí, es horroroso porque, joder, si lo piensas Muy de fríamente, acuerdo. te salen como muchísimas cosas, pero de primeras te quedas como, madre mía, que me acaba de preguntar. Sí. Bueno, luego estas preguntas, después de hacer el examen, en esa semana, antes de ir a exponer o esos 10 días, pues os las preparáis Sí, relacionándolas con sí. la universidad, claro. Hay que Más, preparar 2 defensas. la exposición y la defensa, exactamente. Otra, vamos por las 6. Tengo 13. Voy a Usted por la mitad. ha mencionado objetivos didácticos para la unidad. ¿De dónde los ha extraído y con qué finalidad? Bien, quiero deciros que una vez que empiece el proceso, yo voy a intentar, por lo menos, que me digan las personas que conozco en tribunales si en su rúbrica valoran objetivos o no, ¿vale? Yo voy a intentarlo para deciros, oye, no valoran objetivos de aprendizaje, objetivos didácticos, no os preocupéis, no tiréis por ahí en la defensa, podéis eliminar o decir, oye, sí, en su hoja valoran objetivos, hay que mencionarlos, ¿vale? Voy a intentar conseguir esa información y poder darosla a tiempo. Pero si no la consiguiéramos, yo creo que sí que estaría bien mencionar algo sobre objetivos didácticos, ¿vale? Porque de hecho en la convocatoria sabéis que viene, ¿vale? Este convocatoria, aunque es un proceso antiguo, bla, 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 viene. Por lo tanto, lleva poco mencionarlos. Entonces la pregunta es, usted ha mencionado objetivos didácticos para la unidad. ¿De dónde los ha extraído y con qué finalidad? ¿No? Yo es que los A quité. ver, Yo los los tengo, objetivos, pero yo se podría decir algo así como que los objetivos didácticos los he redactado de manera personal De para motu- ir valorando o sea, para ir valorando el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero que no van a, o sea, no sé, bueno, no sé. Que es para la evaluación formativa, no sumativa, dices, ¿o qué? Claro, yo a lo que voy es que yo no voy a valorar si mi alumnado, yo no voy a valorar en la calificación si mi alumnado ha adquirido los objetivos, pero me sirve a mí como referencia para ver cómo se está llevando el proceso, Bueno, puedes ¿no? tirar por ahí. Bueno, la primera pregunta. O se puede usar también como para ayudar al alumno que entienda qué es lo que le estamos pidiendo y qué tiene que conseguir. O sea, Eso más es. enfocado en el alumno. Sí, a ver, la primera de las dos preguntas era ¿de dónde los has extraído? Y luego ¿con qué finalidad? ¿De dónde los has extraído? Lógicamente, ¿cuál es el referente de aprendizaje del alumnado? ¿Lo sabéis? Los. Criterio. ¿Cómo? ¿Cuáles Sí. son los criterios? Los referentes de aprendizaje del alumnado son los De los criterios de criterios de evaluación. evaluación, personalmente redacto yo mis objetivos. Exacto. Digamos que Vale. los concretamos, los hacemos más prácticos, porque los criterios de evaluación, aunque ya son una concreción de la competencia, aunque deriven de la competencia, siguen siendo muy generales y muy ambiguos. Entonces, hay criterios que son tan amplios que nosotros no los trabajamos al completo, sino que de ahí extraemos aquellas partes que sí queremos que el alumnado aprenda, que van a ser nuestros objetivos didácticos, ¿vale? Pero Entonces, eso no son los indicadores de aprendizaje, no hacemos exactamente lo mismo. bueno, una cosa sí. es un objetivo, que es lo que tú quieres conseguir, y otra cosa es un indicador de aprendizaje, que es
lo que te indica si un alumno, en qué medida un alumno está logrando el objetivo. A ver, es que me refiero, yo sé que son diferentes, pero para mí son exactamente iguales, porque el objetivo sería conocer las principales medidas de seguridad y el indicador si las conoce o no las conoce. O en qué medida las O en conoce. qué medida las conoce. Bueno, sí, pero que al final es como cambiar el verbo de infinitivo a conjugado. Exacto, sí. Vale. Bueno, no exactamente, porque, por ejemplo, si vamos a matemáticas, ¿no? Y el objetivo es que el alumnado aprenda a dividir. Dice, el alumno es capaz de realizar divisiones por 2 cifras. O sea, al finalizar la unidad, quiero que el alumno divida por 2 cifras. Sin embargo, los indicadores de aprendizaje tendrías que concretarlos aún más y tendrías que decir, ¿distingue entre el divisor y el dividendo? Sí, no. ¿Coloca las cifras en el orden adecuado para realizar la operación? Sí, no. ¿Es capaz de realizar la operación teniendo en cuenta las decenas que se lleva tras data? Sí, no. ¿Identifica el resto de la división como parte del resultado? Sí, no, ¿no? Entonces, esos serían los indicadores. El objetivo al final es si sabe dividir por cifras. O sea, los indicadores son mucho más concretos y nos permiten Vale. saber O sea, que dónde decimos que los objetivos didácticos los sacamos del criterio de evaluación, que es un referente de aprendizaje, sí, pero que es algo que hacemos, bueno, lo sí, sacamos de los criterios, pero los elaboramos nosotros. exacto, los traemos orientado hacia la unidad que estamos desarrollando, porque un mismo criterio de evaluación se puede trabajar con diferentes unidades, con diferentes saberes básicos y diferentes contenidos. Entonces lo estamos relacionando con nuestra unidad, con vuestras actividades de aprendizaje, con vuestros saberes básicos que lleváis. Porque ya os digo, un mismo criterio. De aquí vosotros, ¿cuántos tenéis el criterio 2.1, por ejemplo, o el 2.2? Pues Yo, yo seguro, vamos. Tú también. Y sin embargo tenéis unidades diferentes. O el claro. 3.1 o el 3.2, que son de habilidades sociales y tal, conflicto, no sé qué. A lo mejor tenéis el mismo criterio y tenéis 3 unidades diferentes. Pues lo vamos a concretar, ese objetivo de aprendizaje, en relación con vuestras actividades de aprendizaje. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, pues lógicamente concretar cuáles son los aprendizajes que esperamos del alumnado y orientar al alumnado hacia lo que queremos que aprendan, que ellos sepan, que sean conscientes de lo que queremos que aprendan o de lo que ellos van a aprender en esa unidad. ¿Vale? Lo que A mí decías. la verdad que eso es lo que más me ha gustado, ¿eh? Lo de que los objetivos está bien para que el alumnado sepa qué es lo que tiene que conseguir. Exacto, exacto, sí. Sí, a través de vuestra unidad. La única pregunta que he acertado en todas las que hay hasta ahora. Que no, Porque además, madre mía. Venga, vamos por la siguiente. Que, Sí, que Andrea. podemos decir que se vinculan, o sea, con nuestra unidad, pero también con nuestra sesión, ¿no? Porque yo las Sí, tengo un poco sí, Yo por sí, divididas sesiones por también. sesiones, más bien. sí, 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 Madre mía, yo no Vale. tengo objetivos. sí, sí, O sea, son yo buenos. lo tengo, pero no los quité de la tabla, pero sí que los tengo y los pretendía utilizar Ah, para no, sí que explicar tengo la progresión. objetivos. Sí, tú Madre sí, mía, no sé tú ni lo que fijo. tengo escrito. Bueno, pues esta Al respuesta. respecto, al respecto, lo que aparece, o sea, en la guía del procedimiento, Sí. también sale que en el discurso, o sea, Mm. no sé exactamente las palabras, pero como que en el discurso no se podrá decir nada que no esté en el documento. ¿Lo leísteis? Entonces, ¿qué es? ¿Leer el documento? Ya, es lo que no entiendo, pero sí que lo ponía como algo así referente a eso. No la he visto, no sé. Tendría que revisarlo. Sí. En lo de motivo, no sé si incluso en lo de los motivos de exclusión. O sea, yo, por ejemplo, no les puedo enseñar un material que no aparezca en el documento, si no me Me entran imagino que sea todos. más bien por puntos. En plan, si no hablas de metodología, no puedes hablar de Ah, metodología. Imagino que sea más en ese plan, no Ah, tan tal, joder. pero sí que lo pone, ¿eh? Pero los objetivos didácticos, si pretendes decirlos en el discurso, igual tienen que estar en el documento. Por de ahí la cosa, por lo que os lo Sí digo. que es cierto que Pues yo muy no buena tengo un pregunta, Andrea. apartado de objetivos didácticos como tal, pero sí que me he fijado que en la secuencia de actividades sí que tengo objetivos de la sesión. Pero bueno, son los objetivos didácticos, vaya. también vale. Yo lo tenía, pero lo quité por lo de los tipos de actividad. Estoy a tiempo de modificarlo otra vez. Las tengo en otras tablas. Ujú, como veas. Pero o sea, entonces yo puedo enseñar algo que no tenga en la unidad.
en Yo el entiendo que documento. sí. En material auxiliar te dice que puedes utilizar todo el que quieras. Porque si mismamente no me entran todas las tablas de evaluación y yo quisiera enseñar, o sea, si no me entran los instrumentos, si yo les Mm. quisiera enseñar un instrumento que aplico y que no me entran ahí todos, Sí, siempre se ha hecho, Pero ¿eh? yo creo que está más enfocado a ese ejemplo que dijo Andrea, que si tú no se te olvidó poner la metodología en el documento, no te pongas a hablar de metodología, ¿no? No una cosa súper concreta. Yo tendría que leer esa parte de la guía, pero me A ver si imagino lo que... encuentro, ¿eh? Y os lo enseño. Vale. Voy a A ver, buscarlo. esta pregunta habría que empezar respondiendo que efectivamente en el decreto 57 que regula el currículo de enseñanzas mínimas, o sea, de enseñanzas, el currículo de educación primaria para el Principado de Asturias, no hay objetivos didácticos, sino que los únicos objetivos que aparecen son los objetivos generales de etapa. Eso no quita que para concretar el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado y para que nuestro alumnado sea consciente de lo que va a aprender con el desarrollo de esta unidad y sobre todo para relacionar mis actividades de aprendizaje con el resto de elementos del currículo, yo haya definido unos objetivos didácticos a partir de los criterios de evaluación del decreto. Ya está, respondido. Vale. Muy bien. Pone, Está bien. si modifica o amplía el contenido de la unidad entregada durante la exposición, se penalizará con la nota de 0 puntos. No entiendo. ¿cómo repite? Si modifica o amplía el contenido de la unidad entregada durante la exposición, se penalizará con la nota de 0 puntos. Bueno, hombre, si tú Pero por yo ejemplo... creo que se refiere, perdón, Sí, sí, Javi. no, que yo creo que se refiere a que tú modifiques la unidad después de haberla entregado. Exacto, sí. Yo O creo que se amplía, refiere a pone o eso. amplía, ¿eh? Vale, pero me Pone refiero, modifica o amplía. si tú entregas una unidad didáctica el lunes y defiendes el miércoles y has cambiado cosas de la unidad, yo creo que se refiere a eso. Mm. ¿O qué? Si tú en tu evaluación Y se tienes pone amplía una diana también. y una rúbrica, luego no puedes decir, no, es que también tengo una lista de cotejo y un no sé qué y no sé cuánto, pero no vienen en el documento. Te dirán, no, mira, tienes que defender tienes que exponer lo que viene en el documento. En tu documento tienes puesto una rúbrica y una diana. No me puedes ahora vender que tienes más instrumentos. ¿Por qué lo harán? Precisamente por esto que hablamos de los objetivos. A lo mejor se filtra información sobre las guías que tienen ellos para evaluar y dicen, oye, tú no has puesto objetivos en tu documento y sin embargo ahora los estás diciendo. ¿Por qué? ¿Es que te has enterado de que lo vamos a valorar? No puedes. No puedes ponerme objetivos de aprendizaje si no los llevas en tu unidad. O sea, no me los puedes decir. Por eso lo decía, vaya, era específicamente por eso, por lo que os lo estaba diciendo. Porque, por Vale, ejemplo, pues Raquel lo quitó sí, y yo lo pondría. O a lo vale. mejor decís, bueno, pues es que no he puesto bibliografía porque pensé que no la iban a valorar y luego la he metido. Pues no, no puedes. No viene, en tu documento no viene bibliografía. No me puedes hablar de bibliografía. Y yo cambiaré lo de objetivos de la sesión por objetivos didácticos. O da igual. Bueno, tú di que tienes objetivos didácticos por sesiones. Vale, pero digo, lo añado esa palabra, lo de didácticos Sí, en la secuenciación. o didácticos o de aprendizaje. Y yo puedo cambiar en la tabla como lo tenía antes, que antes tenía objetivos didácticos, por lo de los tipos de actividad. O sea, en realidad el tipo de actividad tampoco es tan importante, ¿no? No, sí, puedes cambiarlo. Sí, sí. Sí, sí. Pues, puta Lo vida. veas. Quería tocarla más. Bueno, Martín. Bueno, Bueno, a mí todavía me queda darle una vueltina, ¿eh? O sea, Yo igual quito el diabético, ¿eh? Si me veo muy mal de tiempo. como veas. Ah, David, te quería preguntar una cosa, ahora que has dicho eso del diabético. Porque, bueno, no sé si te acuerdas que yo te comentaba que mi idea dentro de la atención a la diversidad es que un alumno fuese Asperger, pero que no lo podía llamar Asperger, que era TEA, y yo lo he descrito a mi TEA como un Asperger sin meter Asperger, la palabra. Sí, ya os digo, no podemos confundir el diagnóstico clínico, el nombre de su enfermedad, con la categoría de acneae. ¿Vale? Una cosa, por ejemplo, si tienes un niño con síndrome de alcoholismo fetal, no hay ninguna categoría dentro de los acneae que sea síndrome de alcoholismo fetal. Será
dificultades de aprendizaje por historia escolar o personal, ¿no? Entonces, tu alumno puede ser Asperger si así le diagnostican clínicamente, pero dentro de las categorías de acné será un acné por dificultades, o sea, por trastornos graves de la comunicación y el lenguaje, que en este caso es TEA, ¿no? O no, donde tú lo quieras meter, como acné o como acneae. A ver, yo lo digo sobre todo dentro de la descripción del alumno, yo puse Sí, entre paréntesis TEA, sí. pero ese yo me refiero que es el Asperger. Entonces no sé si hay ponerle Asperger. No, bueno, si es dentro de la descripción del alumno lo puedes poner, pero luego en la parte de dificultades de aprendizaje tienes que ver, o en, en algún sitio tienes que poner la nomenclatura en base a la clasificación de acneae de la LOMLOE. O sea, que yo tendría que poner discapacidad motriz. Sí. Discapacidad física, no motriz, Ah, física. física. Yo tengo esto. Este es el que yo digo que es Asperger. No sé si Sí, lo ves bien, ¿eh? sí, sí, lo veo Sí, sí. bien. Vale, y yo en el discurso Sí, menciono tal cual más o menos lo que está apareciendo aquí. No digo en ningún momento que es Asperger. sí. Vale. No vale, pues ditea, vale, ditea. Pero vamos, que yo básicamente dentro de las dificultades lo que puse fue baja tolerancia a la frustración, que no entiende el sarcasmo y resistencia ante imprevistos. O sea, tampoco es que... Sí, puedes poner a lo mejor hipersensibilidad a estímulos sonoros o visuales fuertes, que también lo tienen los Asperger. O exigencia, por exigencia relacional también, que pueden tener fatiga cognitiva. Ujú. Sí, porque se autoexigen mucho, ¿no? Las estereotipias, también es muy mítico, no sé si lo metiste. Y pones un ejemplo práctico, pues yo No, qué la sé, verdad que fui... A que ver, fue muy simple, pero porque básicamente me basé en el niño que yo tengo aquí en el cole, que sé que es TEA, pero que vamos, que realmente es TEA por frustrarse y por el sarcasmo. O sea, tampoco te pienses tú que tiene gran no cosa. tiene ningún ritual o algo de eso. Que Fíjate va. si tienen algún ritual. Pues si dices, si conocen algún TEA en el tribunal y dices que tiene una estereotipia y que yo qué sé, esa es que gira sobre sí mismo, que eso es mitiquísimo del TEA, ya le estás poniendo un ejemplo que a lo mejor conectas con el tribunal de, ostras, Ya, ese pero también bueno, lo como se hace. Sí. supone que los TEAs son tan amplios porque tiene un problema de neurodesarrollo y no sé qué, es que cada caso puede ser muy diferente. Exacto. Ahí está el fuerte de tu defensa. Cada caso es diferente. Pues Ya, que no te ala, van a toma, te decir, la he eso no es un devuelto. TEA. Es verdad. Dice, hay muchos, cada uno es diferente. No todos los TEA son iguales. Igual que no todas las personas son iguales, todos somos diferentes. Y entre ellos también. El mío se frustra y no entiende y no pilla las ironías. Y punto. ¿Qué quieres que te diga? ¿Es TEA? Bueno, ¿Es pero TEA? pon algo más. O pon un No, estereotipo de sí, voy a hipersensibilidad, ponerlo de... Perdón, perdón. hipersensibilidad o lo de los Eso, estereotipos que te dice lo Andrea. de la hipersensibilidad lo voy a poner... Está más relacionado con los Asperger, la hipersensibilidad a estímulos visuales, o sea, luminosos o sonoros. Bueno, vamos por la siguiente. A ver, En su unidad contempla un apartado para la evaluación del proceso de enseñanza. ¿Puede explicar en qué momentos la lleva a cabo, qué agentes la aplican y qué se hace con los resultados obtenidos? Porque como ese es un apartado que llegaréis al final, corriendo, a toda prisa, a lo ya. mejor es un poco por alto. Momentos, agentes y qué hacéis con los resultados obtenidos. A ver, Vale, a mí... Bueno, vale. vale. Dale, dale, no, no, sí, tampoco lo que quieras. No, no, si es que tampoco es que... O sea, yo creo que lo podría defender, pero bueno, vete tú, Andrea. No sé exactamente si está bien o no. No, no, ni yo, o sea, es por lanzarme. A ver, yo a lo Dale, que voy dale, es si que quieres. para la evaluación del proceso de enseñanza establezco diferentes momentos, ¿vale? Y también diferentes agentes. El principal agente soy yo como maestro y en muchas sesiones acabo, bueno, al final de las unidades valoro la adaptación de los diferentes espacios y materiales, la metodología que he utilizado, así como los agrupamientos para, en función de
cómo se ha desenvuelto el grupo respecto a la unidad y los objetivos que se querían conseguir. Pero no soy el único agente dentro de este proceso, sino que también involucro a mis alumnos, no al final de cada unidad, sino más bien al final de cada trimestre, donde les pido que evalúen, que valoren cómo se sienten cómo se han sentido durante el trimestre, que han podido, bueno, no, que han podido aprender, no. Si les he resuelto alguna duda, algo así, ¿no? Sí, sí, vas bien. No te desinfles. Si creen que han aprendido cosas nuevas, si se han sentido apoyados en las clases, si han tenido algún problema personal que no se haya resuelto, si, no sé, si creen que han contado con la ayuda suficiente por parte del profe, si han Es que estado... el problema es que me estaban viniendo sobre todo ejemplos sobre su estado emocional. Pues bien, es un buen tema por donde tirar. Y Vale. luego me estaba surgiendo la duda mientras estaba hablando de lo de la evaluación de la programación. Bueno, nada. O sea, concentrarme en esto del proceso y implicar también en las sesiones y tal. Sí, sí. Y dice, ¿y qué harás con los resultados obtenidos? Por favor, Ah, bueno, tened perdón, en sí. cuenta cuando se hagan las preguntas cuántas cosas son, ¿vale? Momentos, agentes y qué hace con los resultados obtenidos para no dejar la respuesta a medias. Vale, pues, y una vez vistas los resultados, me servirán de gran utilidad para hacer las respectivas modificaciones en el siguiente trimestre o en el siguiente curso en función del momento en el que se ha hecho cada una de las evaluaciones. Algo así, ¿no? Sí, algo así. Vale, podéis empezar de nuevo hablando de la resolución de 26 de junio de 2023, donde se dice que se tendrá en cuenta también una evaluación del proceso de enseñanza, que esa evaluación la llevaréis a cabo en diferentes momentos y podéis decir si es al final de cada unidad o una vez trimestral, que tendréis en cuenta a través de un instrumento que vais a rellenar vosotros mismos de autoevaluación, diferentes aspectos relacionados con la metodología, los agrupamientos, las actividades, los recursos materiales, la atención a las diferencias individuales. Podéis poner un ejemplo y además también participa el alumnado valorando diferentes aspectos como, y lo que has dicho, ¿no? Pam, 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 pam. Y los resultados obtenidos los tendré en cuenta de cara a mejorar el proceso, viendo dónde tengo mayores dificultades o dónde Carencias. tengo fortalezas y haciendo propuestas de mejora no solo para la siguiente unidad, sino también de cara al siguiente curso. Sí, Raquel. No, no, era por Ah, ayudarte que te vi atascado. iba por ahí, la respuesta, Javi, bien, pero que eran tres cosas. Ya, ya, ya. Sí, eso también, bueno, igual una vez que terminas la frase también se podría decir, ¿me podría repetir la pregunta? No sé, porque no sé si Eran varias he dado respuesta a todo lo que se me preguntaba o algo así, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Y luego puedes decir que también evalúas tu propio sistema de evaluación, lo que se conoce como la metaevaluación o evaluación 360. Si establezco diferentes momentos, utilizo diferentes instrumentos, Objetivos objetivos. adecuados a la... Exacto, sí. Bien, vamos por la siguiente. En su exposición ha mencionado las funciones formativa y formadora de la evaluación. ¿Podría indicarnos la diferencia y la finalidad de incluirla en su proceso de evaluación? Buena pregunta. Te toca, Raquel. A ver, formativa y formadora, ¿no? Sí, la diferencia y el motivo de por qué las emplea en su proceso de evaluación. Espérate, que tengo dudas. La formativa es la que utilizamos nosotros para ver cómo se va sucediendo el proceso de enseñanza-aprendizaje y la formadora está más enfocada en el alumnado, ¿no? A través de la autoevaluación y la coevaluación. No, Sí. o La es lo verdad, de las estrategias que dijisteis.
Bueno, a través de diferentes estrategias puede ser también, como aquellas de Dylan Williams de 2 estrellas y un deseo, Eso. o lo de ahí hay más de un maestro en clase, lo que sea. Sí, esas Pero son y estrategias. la autoevaluación de evaluación sería formativa o formadora. 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 Si la aplica el propio alumnado, es formadora. Si el agente que la aplica es el maestro, es formativa. Si la aplica el maestro, es formativa y es de cara a valorar el proceso de enseñanza, si es Vale, adecuado. vale. Si la aplica el propio alumnado, es para que ellos tengan procesos de autoevaluación y coevaluación. ¿Y cuál es la finalidad? Implicarles en el proceso de Ah, aprendizaje, vale. aumentar los niveles de... Decir que no es que no está enfocada en la calificación, ¿no? También, Sino evaluar su aprendizaje. exacto. Que sepan en qué momento se encuentran del proceso de enseñanza-aprendizaje, Exacto. ¿no? Aumentar los niveles de conciencia de su aprendizaje. Sean conscientes de lo que están Ah, aprendiendo, conciencia. lo que no, o lo que se denomina también la Metacognición. metacognición. Ah, metacognición. Vale. Vale. Bien. Bueno, bueno, venga. Vamos con la siguiente. Venga, Andrea, a ti. Su unidad contempla una situación de aprendizaje interdisciplinar con un producto final. Por favor, concrete las tareas llevadas a cabo en las diferentes áreas y la evaluación del producto final y o subproductos. Mi unidad incluye una situación de aprendizaje competencial e interdisciplinar con las áreas de lengua castellana, ciencias de la naturaleza y educación artística, cuyo producto final es una feria informativa que va a perseguir la recuperación del ocio activo, seguro y responsable del entorno próximo, el Bosque de la Cebera, como les comenté en la contextualización de la unidad. Y desde el área de lengua, castellana y literatura van a contribuir a este producto final a través de el programa integrado de la radio escolar, difundiendo la problemática del Bosque de la Cebera y invitando a todas las personas de la localidad a que asistan a la misma el día de la actividad complementaria que les comenté en el discurso. Luego, en segundo lugar, en el área de ciencias de la naturaleza, van a tener un punto de información donde, en este caso, han hecho previamente unas infografías relacionadas con la vegetación del entorno y un itinerario para presentar a la gente que asista a la feria. Y también colaborará con el programa de Congersa, recogiendo firmas para que pongan papeleras de reciclaje en el bosque a través de la aplicación change.org. Y por último, en el área de educación artística, tal como comenté en la insignia de senderismo, vamos a recoger elementos de la naturaleza, donde posteriormente van a elaborar arte natural con las hojas, palos, piedras, arena que han recogido por el bosque. Y en ese punto, bueno, se mostrarán las diferentes manualidades durante la feria y además en ese punto se encontrará el AMPA que colaborará con nosotros, que recogerá, bueno, aceptará donativos por las manualidades que han hecho el alumnado para contribuir a la reposición de papeleras de reciclaje que queremos conseguir. A la mejora de las instalaciones del parque, sí. Vale, exacto. Y esa sería la propuesta interdisciplinar que aparece en mi situación de aprendizaje. Sí, y La tuya. ¿cómo evalúa el producto final o los subproductos en el caso de que haya subproductos en Bueno, cada... al ser una actividad complementaria que se realiza, bueno, por lo tanto, dentro del horario lectivo y además es dentro del recinto escolar, por lo tanto, es obligatoria para todo el alumnado.
por lo que ese día puedo evaluar las diferentes insignias que hemos trabajado desde mi área de educación física para ver así un poco la evolución a lo largo de la unidad. Y tengo que hablar también de cómo lo evalúan el resto de áreas. No, puedes decir, Ah. en educación física solamente puedo evaluar esto, porque lo otro corresponde a las otras áreas. Vale. Vale, pues en mi No digas caso evaluar las insignias. No no digas te oí, evaluar perdón. las insignias. Que Vale, es mejor que no digas evaluar las insignias. Tú evalúas los aprendizajes o las vale, competencias, pero no trabajas las insignias ni evalúas las insignias, sino que estos aprendizajes los valoraré de tal manera o se valorarán de tal manera o la adquisición de estos aprendizajes conllevará que consigan una insignia tal, ¿vale? Pero no trabajas insignias ni evalúas vale, insignias. vale. O sea, las tareas que conllevan la consecución de esas insignias, ¿no? Sí, sí, exacto. Más o menos, vale, la adquisición, vale. ¿Sigo o me perdí? Ya no sé por dónde iba. No, vale, vale. Era para Ah, saber, para que marcaras la diferencia entre que en tu área solo puedes valorar tus subproductos, ¿vale? Y en cada vale, área, tú no puedes evaluar lo que hacen en naturales, ni en plástica, ni esas composiciones de natural art, ni nada. Eso en cada área se evalúa cada subproducto. Luego podéis hacer una valoración del producto final, pero a modo de valorar la actividad, quizá. Sí. vale. Vale, bien, completa la respuesta, ¿eh? Bien. Venga, vamos por la 10. Quedan 4. Ha mencionado los principios pedagógicos de la LOMLOE, entre los que ha destacado la importancia de aplicar metodologías activas. Concrete, por favor, en su unidad qué actividades o tareas responden a este modelo pedagógico. A ver, madre mía. O sea, en realidad las preguntas son fáciles, pero es que en la unidad Pues delante. son que tome decisiones, que el alumno tome decisiones, que se favorezca su autonomía, que aporte soluciones creativas, Claro, pero relacionado. Pero que... relacionada con la unidad. Claro, tienes que relacionar comunidad, con las. pues, Claro. pues una metodología activa, pues en el caso de la construcción del puente tibetano, pues llevamos a cabo un descubrimiento guiado que es una metodología activa, ya que a través de la indagación, ya que vamos a proponer un reto sin dar el resultado final, pero sí guiarlo a través de preguntas guiadas, siempre premiando, no, joder, siempre, no me sale la palabra. ¿Primando? ¿Qué quieres decir? ¿Primando o qué? No, iba a decir que siempre para lograr un mayor clima de aceptación, siempre dando, es del tema 23, pero no me sale la Feedback frase. positivo. Exactamente, para conseguir un clima positivo de aceptación y, bueno, en el caso, eso, voy a favorecer su autonomía, ya que él se me ha cortado, o estáis muy parados. Vale. No, No, no está. Vale, perdón. Pensé que me había quedado sola. así se van a quedar ellos, ¿eh? Así, parados. Vale, perdonad. Eh, bueno, mientras miren para mí bien. Vale, nada, eso, que promuevo su autonomía. Soluciones creativas, pues porque voy a proponer retos que ellos por sí solos van a buscar diferentes soluciones. Autonomía, autoestima y la verdad que dentro de metodologías activas poco más se me ocurre ahora mismo. Bueno, No pues tenías el puedes uso de aquí mencionar el insignias. proyecto final, ¿no? Que como tiene que ser competencial, tienes que trabajar con metodologías activas. Metodologías activas, sobre todo donde tengan que trabajar en equipo, no de manera individual, donde tengan que llegar a acuerdos entre ellos y tomar decisiones, ¿vale? Esas son las claves de una metodología activa, es decir, el alumnado tiene que participar por sí mismo en tomas de decisiones, en análisis y en llegar a acuerdos entre compañeros, porque algo de manera individual, vale, sí puede ser por descubrimiento, pero nunca será tan activo el aprendizaje como si es compartido.
¿vale? Donde tengan que negociar, discutir, proponer, bueno, un montón de acciones que de manera individual no tienes por qué hacer. Tú mismo analizas, decides, propones y tal, y tú te lo guisas, tú te lo comes, pero cuando es ya de manera compartida, pues Vale, ahí... entonces, una pregunta. Si me cayese esta pregunta, yo me centraría en el diseño y la creación del circuito. En la parte de la situación de aprendizaje principalmente, dices, tú puedes decir, em, es cierto que las primeras unidades responden a estilos de enseñanza más de tipo reproductivo, ya que necesitan aprender unas técnicas básicas para la ejecución del Parkour. Sin embargo, a partir de que ponen en marcha la situación de aprendizaje es donde ellos ya van a participar más en su propio aprendizaje, ya que serán los que tienen que analizar el entorno, hacer propuestas, llegar a acuerdos y tomar decisiones para la creación de circuitos. Y es Vale, ya un modelo de aprendizaje activo. y yo tengo una duda porque yo tenía pensado poner dentro de unos de los requisitos a la hora de hacer el circuito que cada uno tenía que establecer un obstáculo. Entonces, ¿eso lo quito o no lo quito? No, no, eso está perfecto, es aprendizaje Y es cooperativo, que me ¿no? parece como muy justo, pero si cada uno se encarga de su obstáculo, no están cooperando. Pero luego No, ¿Sabes? pones dos comunes, que es lo que hice yo. Yo les obligué claro, a poner uno individual, cada uno, para obligarles a que no hiciera todo el mundo, solo una persona el trabajo, y sí, luego que escogieran dos comunes. Bueno, estoy exacto. hablando de mi unidad que hice yo de Sí, parkour, no de... sí, sí, sí. Entonces, por Yo, narices, tienen que, eso, participar todos, porque todos tienen que, si uno no hace su trabajo, cae todo el grupo, porque no tendrían todos los movimientos que les exiges. Pero eso luego es. tienen que decidir también entre ellos. Bueno, ya, porque, a ver, también tienen que decidir cuáles son los movimientos que va a haber, porque les digo que tiene que aparecer, pues, mínimo dos de habilidades básicas, dos de intermedias y una de las difíciles. Y luego Claro, tendrás que tener en cuenta el material, porque, por ejemplo, el material suele ser limitado. Y si mm, no hay bancos suficientes para hacer todos los ejercicios, tienen que también tener en cuenta ese aspecto. Entonces también se tienen que coordinar en ese sentido. Vale, yo escogí este material, pero nos da para todos, ¿sabes? Que es que en mí eso causó mucha controversia. O sea, yo es que en Porque principio varias digo que personas pueden querían utilizar. una colchoneta y, o sea, la mítica de la gorda, la de salto, la que da miedos, y claro, solo había una. Entonces tuvieron que trabajar para ponerse de acuerdo en cómo repartirse el material. Pero eso ya hablas de los diferentes grupos para cada circuito. O dices dentro Dentro del de tu mismo circuito. circuito, que O es dentro del. tu grupo crea su circuito, entonces se tiene que coordinar dentro del equipo para que le coincida el material. bueno, siempre que el aprendizaje responda a modelos constructivistas que no sean reproductivos, van a ser metodologías activas. Luego ya, más allá de eso, pues que se impliquen, lo que dices tú, llegando a acuerdos, tomando decisiones, siendo justos en ese reparto de materiales, llegando a esos acuerdos, negociando, ¿no? Todas esas acciones implican que sea una metodología activa, porque tú no se lo das todo hecho. Toma este material, colócalo de tal manera y reproduce. No, Claro. son ellos los que se lo tienen que currar. Exacto, es así. Bien, siguiente. ¿Podría profundizar, perdón, en las acciones que lleva a cabo en su unidad de programación para contribuir a los programas de bienestar y coeducación que ha mencionado? Profundizar en las acciones, es decir, concretar con ejemplos. Porque digo que contribuyo a los programas de bienestar y coeducación, póngame ejemplos para yo entender o saber que realmente es así. Bueno, yo en este caso diría que la unidad de orientación que llevo a cabo es una unidad coeducativa, ya que no está asociada a ningún género y por lo tanto resulta mucho más motivadora. Además, se realizan las carreras a través de grupos o en parejas, que estas pueden ser mixtas, favoreciendo así pues, las relaciones entre géneros. De cara al bienestar emocional, mm, llevo a cabo
de manera diaria el semáforo de las emociones, donde al finalizar la sesión, antes del aseo, cada alumno puede, bueno, lo tendría Sí. o pretendo llevarlo. Entonces, colocaría su pinza en la cara Que con la representa. que en sí, con la que representa en ese momento su emoción, y así me sirve a mí para ir conociendo el estado, bueno, es que eso lo tengo escrito, pero me lo tengo que aprender, entonces Muy bien. lo usaría con lo que, Sí, pero sí. bueno, más o menos sería así. Vale, muy bien. Y Podría ser más. diría lo del ejemplo eso que dijiste tú, que si un alumno pone que está enfadado, triste, pues aprovecharía el tiempo de su vida al aula para tratar ese tema, y en el caso de que no pueda quedar resuelto, hablar con informar a la tutora para ver si ella puede resolver lo sucedido en el aula, ¿no? Claro, quizá lo más Y importante. preguntarle al día siguiente. Sí. Quizá lo más importante de esto es que nos permite saber que un alumno a lo mejor no se encuentra bien emocionalmente, que es la mayor dificultad que tenemos, porque muchas veces ellos no encuentran el espacio para transmitir estas emociones y se van para casa sin haber resuelto un problema. Y esto nos permite identificar esa emoción para poder trabajarla, tratarla. ¿Vale? Es quizá lo más clave. Además, en vuestra justificación e introducción también habláis de los objetivos institucionales de la circular de inicio de curso. Entonces podríais partir de ahí, si quisierais. Muy bien. Vale, venga, vamos a por la 12. Nos ha ofrecido una propuesta muy detallada de su unidad. Nos gustaría tener una visión más general de su enmarque dentro de la programación didáctica. Esa es fácil. Dale, André. Dale, tú si quieres. No, dale tú. Si yo acabo de hablar, dale tú. Dale, que así te animas. Que así Venga, te va, animas, las dos. venga. Que no, Andrés, venga, empieza tú, que así bebo. Ahora, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, claro. Que Nos ha enmarques la ofrecido unidad una dentro de la propuesta. programación. Nos ha ofrecido una propuesta muy detallada de su unidad. Nos gustaría tener una visión más general de su enmarque dentro de la programación didáctica. Pues en mi programación didáctica hay 9 unidades didácticas y concretamente la que he seleccionado para exponer hoy es la unidad 9, pero en ese mismo trimestre también tenemos 2 unidades más. La unidad 7 relacionada con contenidos de la educación vial, la unidad, bueno, y relacionada con contenidos de la educación vial y relacionada con el día efeméride de la educación física en la calle. Y también la unidad didáctica 8, que hace referencia a, que se titula, bueno, Perdidos por la Cebera, donde vamos a trabajar actividades de rastreo y orientación que nos van a servir de base para la unidad que he presentado. Y cabe destacar que todas ellas tienen como hilo conductor que se trabaja la competencia específica 5, ya que vamos a trabajar tanto en el entorno próximo, vamos a trabajar en el entorno próximo tanto rural como del medio natural. Así. Rural y del medio natural, o sea, urbano y Perdón, natural. urbano y del medio natural, sí. Y si vas de más a menos, Podemos- ¿Cómo? De lo más o sea, general. por ejemplo, yo en mi caso digo que mi unidad, sí, mi programación didáctica está formada por 3 centros de interés que tienen como objetivo mejorar, es que no me acuerdo ahora mismo. ¿Cómo es, Javi? O cooperar para mejorar nuestro ecosistema. Efectivamente, entonces en el primer trimestre realizamos unidades didácticas enfocadas en el trabajo cooperativo. En el segundo trimestre nos centraremos en el reciclaje, y en el tercero, que es donde está marcada mi unidad de didáctica, ¿ahí digo didáctica o decimos unidad de programación? De O unidad. didáctica de programación. Vale.
Sí, o unidad, ¿no? Que la unidad que acabo de exponer, centrada en el medio ambiente, cuya unidad previa es el parkour, realizada en un entorno urbano, y finalizada con la unidad de escalada en entorno natural, por lo que sirve como de un puente de unión entre el medio urbano y el natural. Porque bueno, o sea, que voy como de más a menos. sí, de lo O no, general o a lo sea, sí. Que sí. igual tú empezaste por tu unidad y luego acabaste por tu programación. Sí, de lo general a lo concreto, de lo concreto a lo general, al final lo que hay que hacer, hablar un poco es de la temporalización por trimestres, de las unidades que hay en el trimestre y evidenciar esa transferencia de aprendizaje, de aprendizajes entre unas unidades y otras que están un poco relacionadas o, si no están muy relacionadas con la anterior, la siguiente, decir que habéis seleccionado las unidades de tal manera que trabajáis las diferentes competencias específicas de manera compensada en los 3 trimestres. O sea, buscar un poco la argumentación que tengáis. Y luego la contribución, pues eso, a planes, programas, proyectos, Ah, habría que meterlo aquí, en Es esta que, David, pregunta. era lo que yo te iba a preguntar, porque yo estaba imaginándome la respuesta en la cabeza y también pretendía, pues más o menos bastante parecido a lo que decía Raquel, de hablar de los diferentes centros de interés. Sí, En el exacto. primero se trabaja la salud y la cooperación, en el segundo el reciclaje y en el tercero se traslada todo al ocio activo en el medio ambiente como unidades como la que estoy presentando. Y quería hacer un inciso, porque como yo hablo mucho también al principio de las medidas de seguridad, pues hablar de que aunque la salud se centra sobre todo en el primero, realmente ese tema abarca todos los trimestres porque forma parte del proyecto integrado de centro. Sí, sí, Y un bueno, momento, chicos. Sí, adelante. Llueve un poco ahora, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, pues voy ahora a cerrar las puertas y eso. No sé si estás Ah, yo. pues si están Es que amables, parece que quiere llover y a lo mejor el tapizado y eso te lo. pues te lo agradezco, sí. Como si eso te lo sabes. No, no hace falta ya, gracias. Perdonad, ¿eh? Perdona, Javi. no, no, nada, si realmente acababa ahí, ¿eh? Era por el tema de que se me ocurrió, de la que iba hablando, de mencionar lo del proyecto integrado del centro, porque, a ver, tampoco eso lo tenga muy justificado, pero realmente se basa en que el proyecto integrado del centro va relacionado con la salud. Y como en la Claro, unidad hablo de las medidas de prevención, pues eso, que exacto. la salud se va a aparece realmente en todos los trimestres, por eso, porque forma parte del proyecto integrado del centro. Se trata de demostrar que no os habéis centrado en una unidad y punto, sino que esta Sí. unidad forma parte de una planificación anual. Tú, André, Que, ¿no tienes un hilo conductor? Tengo las insignias. sí. Ah, bueno, pues podría explicar si no hago de eso. Y ahí, Andrea, Sí, si si lo tengo, quisieras, dudo que me lo pregunten en el debate porque digo en el discurso, o sea, lo digo en el discurso bastante. Lo de, o sea, no creo que me pregunten para profundizar más porque me meto mucho durante el discurso, pero puede ser y también. ahí Igual podrías no. aprovechar para hablar de las cartas Pokémon si quisieras. Pues es una pregunta que te da pie a ello, a hablar de cuestiones que se trabajan de manera transversal o a lo largo de todas las unidades. Entonces, se trata de demostrar que no es una unidad aislada, que forma parte de algo mayor, trimestralmente o con un hilo conductor a través de todo el curso, que contribuye a planes, programas o proyectos integrados y de alguna manera que trabajáis algunos contenidos de manera transversal, como eso, los elementos transversales que vosotros incluís en la programación. Entonces, no es algo aislado, ¿vale? Es algo así que forma parte de algo más grande. Entonces, bien. Pero sí, ahí podrías aprovechar para hablar de eso, Andrea. Vale. Bueno, vamos a por la última. Mm. Por favor, profundice respecto a la contribución desde su unidad al proyecto integrado que ha mencionado. Ya lo hice. Yo también. Muy bien. Profundice. Bueno, pues para Vale, pues no, profundizar. lo pongo yo, que yo el mío no lo he hecho. El proyecto integrado de centro, ¿no? Eh, Espera, es que estoy en blanco. antes de que empieces, sería interesante que dijeras qué es esto de los proyectos integrados, qué requisitos tiene y Buah, hablar pero un ¿y poco eso en qué le sale? Que me acaba de pillar aquí. en el decreto.
El 25%, ¿no? ¿En el decreto o en el 20, decreto 20. nuestro? En el decreto 20%, ¿vale? Vale, Que no digas, sé. pues que es una novedad desde la publicación del decreto 57/2023, lo dices, que lo que pretende es que se establezcan aprendizajes de manera globalizada, o sea, aprendizajes más globales, ¿vale? Entre diferentes áreas de manera interdisciplinar, y entonces explicas qué proyecto se ha decidido en tu centro en ese trimestre o en ese curso o en ese mes o cuando tú quieras, cómo se temporaliza o cuánta carga más o menos tiene y cómo contribuyes tú desde tu área, y si quieres puedes extenderte ahí diciendo qué se hace en otras áreas también, como tú veas. Y ahora que acabas de decir todo esto, me parece muy bien. Esto también esto habría que explicarlo en la defensa. Cuando tú hables del proyecto integrado o cómo contribuyes al proyecto integrado de centro, tienes que explicar, o te recomiendas explicar qué es el proyecto integrado de centro, o pasas un poco por largo y dices cómo contribuyes directamente. Yo creo que con tu unidad explicas cómo contribuyes a ese proyecto, pero hables un poco de la temporalización. Dices, bueno, es un proyecto que como mínimo debemos cubrir el 20% de la carga lectiva desde todas las áreas. En concreto, desde mi área, de la educación física, llevaremos a cabo estas acciones para contribuir a este proyecto. Entonces ya estás diciendo un poco, no hace falta que ahí te pares a explicar todo lo del decreto, que es desde todas las áreas y tal, pero sí que mencionar algo de que sabes cómo va, ¿no? O sea, lo del porcentaje, dices. O... Sí, sí, sí. Sabéis que ese porcentaje no es un mínimo un 20%, mínimo. Que un mínimo sería una hora al día, o un día a la semana, o una semana de cada 5, o más o menos 2 semanas y media cada trimestre, o 3 semanas cada trimestre. Entonces, puedes decir, en este trimestre, pues se lleva el proyecto de manera concentrada en 2 semanas al final del curso, o durante 4 semanas se va a trabajar por proyectos los viernes, por ejemplo, o como tú quieras. O puedes no meterte en berenjenales y decir que los proyectos exigen una carga lectiva del mínimo del 20% y desde tu área vas a contribuir con tales acciones al proyecto. Ya está. Y luego si quieren que te pregunten, entonces luego lo explicas. ¿Vale? Ya, me Pero acabo de dar cuenta ahora de un problema. no lo expliques mucho porque te va a llevar tiempo Ya. y es mejor que lo dediques a otras cosas. ¿Qué problema? Eso que desde mi área se contribuye a través de la carrera de orientación que hacemos en el pueblo, donde los alumnos van a los establecimientos donde venden productos locales de la zona. Entonces, lo lógico sería que desde mi área se creara ese mapa de orientación, Bueno, ¿no? bueno, ellos O sea, los lugares los pueden buscar en otras áreas, como por ejemplo en en ciencias sociales, donde investigan cuáles son esos locales, y desde educación física hacéis creamos el... la carrera, hacemos el recorrido. Lo que pasa Sí, es que no sé yo en mi temporalidad dónde vamos a reservar una clase para eso. ya. No, tengo que verlo, a ver cómo lo soluciono. Bueno, pues nada, chicos, aquí acaban estas 13 preguntas que tenía, que os pasaré el documento por si queréis luego trabajároslas un poco más ya vinculadas a vuestra propia unidad, ¿vale? A la de cada uno. David, yo tengo una más que, o Venga, sea, el resto se tocaron más o menos, ¿eh? Pero, ¿cómo trabajarías aspectos relativos al acoso escolar? al acoso. Ese también anda rolando por ahí. Sí, al acoso escolar. Bueno, tú puedes, dices, concretamente en esta unidad no tenemos actividades específicas relacionadas con el acoso escolar, pero a lo largo del curso conllevo, o sea, tengo planificadas unas unidades en el primer trimestre o en el segundo trimestre, sobre todo a través de retos cooperativos y de habilidades sociales, donde tengo en cuenta criterios de evaluación de la competencia específica número 3 que van mucho más relacionados con este tema. No obstante, en el centro existen unos protocolos que en el momento que percibimos que hay acoso o digamos, problemas entre los compañeros de manera persistente, enseguida se inicia ese protocolo. Ese protocolo se lleva a cabo durante toda la jornada y debemos tenerlo en cuenta también
en nuestras horas de educación física, de manera que si se demuestra que hay, o sea, si hay activo un protocolo de acoso entre dos alumnos de un grupo que yo imparto, debo tenerlo en cuenta a la hora de hacer las agrupaciones y de establecer una vigilancia permanente para saber si durante las clases de educación física existe ese acoso o no. Dice, entonces, nunca les dejaré que estén juntos solos. Intentaré que en los agrupamientos no estén juntos y que siempre haya testigos de todo. Si puedo ser yo, mejor. Y ya está. Si hay activo un protocolo de acoso, debemos tenerlo en cuenta no solo en los recreos, sino en todo momento. Cualquier momento es bueno para un acosador para machacar al acosado. Entonces, Oye, esa pregunta inclúyela en el documento que nos vas a pasar. Me refiero, es que ahora que lo explicas, tiene como su sentido, ¿sabes? En plan, incluso yo lo llevaría a cabo si sé que hay un protocolo tal, pues claro, no los vas a agrupar juntos, pero es que yo no me hubiese planteado responder eso en ningún momento, ¿sabes? sí, claro. A ver, esto lo sabes en cuanto has vivido una situación en la que ha habido un protocolo de acoso activo. Entonces, sobre todo es esto: vigilancia, agrupamientos, testigos, prevención. Hay que seguir el protocolo. Pero tú puedes decir que además, previamente, o sea, de manera preventiva, has desarrollado unidades en tu programación relacionadas con el trabajo cooperativo, los retos cooperativos, la resolución de conflictos, un montón de temas relacionados con esto, pero no en esta unidad en concreto, sino en otras anteriores, por ejemplo. Y O si sea, es que el yo caso puedo... del suicidio, que también es, también te Bueno, pregunta más acoso escolar. el suicidio, lo interesante es lo que decíamos antes, es poder detectar que un alumno o alumna se encuentra en una situación de vulnerabilidad emocional para poder actuar. Claro, Eso yo es lo creo que ahí que... va más por el semáforo igual, ¿o qué? Podemos Exacto. justificarlo con eso, ¿no? Sí, pues decir que, bueno, que el semáforo es una de las medidas Sí, de... porque puede mentir. Exacto, puede mentir. Pero bueno, que el centro, a través de el coordinador de bienestar y protección del alumnado, tiene que establecer espacios y momentos para que las personas que se sientan vulnerables o mal puedan eh, hablar, expresarse y expresar esos sentimientos. Pero que lo mejor es, bueno, aparte de crear esos espacios, esos momentos de confianza donde puedan hablar, es estar atentos a las señales de comportamiento que puede tener una persona con tendencia suicida que vienen en la guía de prevención del suicidio que está en Educastur. Vale. Andrea, Bueno, ibas a espero decir... que Y no vayan tan otra, a pillar. sí, Ah. esta viene de un inspector. Todas las tareas competenciales son evidencias de aprendizaje en una situación de aprendizaje. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Todas las tareas, así me quedé yo, todas las tareas competenciales son evidencias de aprendizaje en una situación de aprendizaje. Dicen esto y me desmayo ahí. Todas Todas las las tareas tareas. competenciales son evidencias de Todas las tareas aprendizaje. competenciales en una situación de aprendizaje. Es que no entiendo muy bien la pregunta. No, yo ¿Cómo tampoco. son Yo Tú tampoco. recoges evidencias de aprendizaje en el momento que aplicas la evaluación. Entonces, si estoy evaluando, sí, puedo recoger evidencias de aprendizaje de esas tareas competenciales, pero no en todo momento estoy evaluando. Entonces, no sé. Claro, tú puedes aplicar una tarea No sé. que no sea la que vas a llevar a cabo para la evaluación. Pero bueno, en realidad, Luego dice, en una situación de aprendizaje. O sea, yo no entiendo la pregunta, por eso te la preguntaba, porque no sabía responderla. Pero no. repítela otra vez. Todas las tareas competenciales son evidencias de aprendizaje en una situación de aprendizaje. Es que para mí una tarea competencial no es una evidencia de aprendizaje. No lo sé. ¿Y ¿De dónde tienes has la, sacado esa pregunta? tienes la ¿Eh? respuesta? ¿Que No, la no, tienes? no, por eso te la preguntaba. No, no, no. Si un Si lo vuelvo alumno, a ver, le pregunto. tú tienes una tarea competencial. Si un alumno es capaz de llevarla a cabo, eso es una evidencia de aprendizaje. La ha llevado a cabo.
pero si no es capaz de llevarla a cabo, no hay evidencia de aprendizaje. Depende del resultado de la tarea. Si la realiza, entiendo que sí. Si no la realiza, entiendo que no. Ya, no sé. Y otra rarísima que dijo fue, ¿puede una compañera tutora, además puso compañera tutora, en femenino, negarse a coordinar las unidades con usted? Sí, Sí, ¿Sí, no? eso ya claro. depende de cada uno. Si Claro, quiere bien y si no, pues nada, pues muchas gracias. claro, hay que llegar a consensos, pero lógicamente la tutora, si tiene otros proyectos integrados o otras situaciones de aprendizaje en otras áreas que coinciden con la temporalización en la que tú quieres desarrollarlo, pues tendrá que decidir, porque imagínate que cada especialista le propone una situación de aprendizaje al mismo tiempo, en el mismo trimestre, y dice, mira, no puedo abarcar todas, entonces O tú negar como especialista, ¿no? También te puedes negar. o Lo con otros mismo. especialistas. Negarse quizá no es la palabra, sino que habrá que, de alguna manera, consensuar para ver en qué momento será posible llevarla a cabo. Tanto como negarse, habrá que intentar llegar a acuerdos. Yo creo que aquí Yo creo que aquí, sobre todo, lo que hay que decir es que cuando tú llevas a cabo un proyecto interdisciplinar con otra área, como puede ser, bueno, pues la creación de lo que hagáis cada uno con las áreas, es decir, que ya hubo una coordinación previa, no que lo estás diciendo tú porque sabes que seguramente te vayan a hacer el favor, ¿no? Claro, Vaya. si ya está aprobado, pues mira, no, ya está Todo lo acordado. que, todo lo que se plantea es porque la coordinación ya se hizo previa, ¿no? Y yo creo que así. Sí. Bueno, si se niega en el momento de plantearlo, Vale, pero me refiero, si la pregunta como tal es, ¿puede negarse? Sí, se puede negar, pero en este caso sí que hay una porque hubo una coordinación previa, ¿no? O se refiere a que aunque hubo la coordinación previa, ahora de repente llega y te dice que no. Pero es que en realidad eso que tiene que ver con tu unidad de programación. Ya, ya. es casi más como una pregunta teórica, en plan de, ¿sabes esto A o ver, no? yo os estoy diciendo preguntas que andan rulando, vaya, por quitarnos Si no, pues tú cosas, dale pero más, no que sé. está muy bien esto. Que vamos, menudo CPA, vaya preguntas. Y yo no sé de dónde las sacas, porque vamos, en mi cole nunca saben nada de nada. Hay otro de cómo seleccionarías y ordenarías las actividades dentro de una secuencia didáctica para que tenga una progresión lógica. Aquí imagino que iría en plan actividades, empezar con como en Actividades de actividades de motivación, presentación, de motivación, motivación. contenido, consideración de los aprendizajes, bueno, evaluación, refuerzo y ampliación, actividades complementarias, sí, eso lo tenéis. Pero eso y no lo puedes desarrollar más bien, o sea, como literalmente a tus actividades, rollo, pues al principio de las habilidades básicas pasan a las intermedias, se hace un circuito para analizar y, bueno, para ver Pero es cómo que lo tienes hacen muy fácil esas, tú, ¿eh? luego pasas a las complejas, luego haces un circuito de todas y entonces ya luego pasas a la aplicación de los contenidos en el entorno. Sí, sé A ver, seguir un estas poco. preguntas, perdón, estas preguntas realmente, si tú has hecho bien la secuencia didáctica, no te van a hacer esta mierda de preguntas. No, En plan, ya han visto perfectamente cómo vas a ordenar las actividades. Tienen más sentido las que dijo hoy David, vaya. Yo creo que van a caer sobre Pero todo de evaluación. Ya, viendo que de las 13 no sé cuántas fueron de evaluación, pero la mitad sí, tal tranquilamente. cual. sí, Y las sí. más jodidas, yo la verdad que las que mejor estaban son las que no me preguntaban de evaluación. Bueno, chicos, cierro el vídeo porque es un vídeo ya de, no sé, casi 2 horas, no sé cuánto. Vale, Vale. bueno, no sé que hay alguna pregunta más que queréis que quede aquí grabada. Tengo una No. más, solo de evaluación, si queréis. Venga, Lanza. dale. Sí. Eh, ¿Qué relación tienen las rúbricas con una evaluación formadora? Formadora, siempre y Sí, cuando la rúbrica la aplique el alumnado. ya, Formadora. eso fue lo que pensé yo, porque lo normal es que una rúbrica no la aplique el alumnado. Usemos Normalmente. otros instrumentos más sencillos, ¿no? Exacto. Claro. ¿De dónde sacas estas preguntas? A ver si vas a estar sacándolas de por ahí de redes sociales y... No, no, de un inspector. Ah, vale, vale. Muy bien. Pero ¿que las publicó o qué? No, no, el inspector del cole. ¿Y tú por qué te las El dio a ti? inspector del cole. ¿Eh? ¿Por qué te las dio ¿Qué? a ti? ¿Se las hacen al equipo directivo o qué?
Te tienes No sé, camelado al lo estuvo- inspector. Sí, un poco. Tiene su No, pero WhatsApp. hablo mucho con él y me ayuda un montón y me vio con las opos y le dije que estaba rayada con lo del debate y me empezó a decir preguntas. O sea, Y entonces yo las apunté. para que Preguntas O Joder, sea que Andrea, no, di, es que tienes No, contactos, vamos. para que fíjate. veáis las diferencias, ¿eh? Me dice ayer el director, me ha llamado un inspector y me ha dicho que al final este año que no se pasa, que a ver si se pasa el año que viene. Muy bien. pero que esto no tiene nada que ver, o sea, no es preguntas que vamos a sacar de qué están Nada. hablando, qué van a hacer, ¿no? Ese inspector no tiene nada que ver con Nada. lo de la oposición. O sea, Olvídate, porque en el tribunal no vas a tener ningún inspector y no por creo que te eso. hagan ese tipo de preguntas. No, Yo tal creo que cual. vas Pero bueno, ayudando, va, te va complicando. prefería saber las respuestas. Ay, y Sí. me falta una, Venga, que esa me va. la hiciste tú, y no sé cómo responderla, y acabo. Si son 4 grupos de 5 personas, ¿cómo afecta las tareas cuando falta uno o dos a clase? Es que a mí ¿Cómo? no me afectaría, creo. A mí es que Depende creo que no me depende afecta, ¿no? del método que estés aplicando. Si utilizas un método de aprendizaje cooperativo y cada uno tiene un rol, afectará más. Lo que pasa es que alguno de ellos tendrá que asumir el rol de los otros. No es ningún problema porque a lo largo de todo el curso, y además estás en la última unidad del curso, todos habrán pasado por los diferentes roles. Por lo tanto, cualquiera de ellos puede asumir el rol de la persona que falta. Si no estás trabajando de manera cooperativa, pues no debería afectar. Cada uno hace su trabajo y lo pone luego en común. Por lo tanto, no debería afectar. Pero, por ejemplo, Javi. 4 equipos de 5. No dijo 5 equipos de 4, dijo 4 de 5. No hay parejas, por lo tanto no te va a descuadrar una pareja. Ah, vale. Pero si tienes 4 de 5 y quieres que compitan 5 contra 5, pues siempre puedes, yo qué sé, sacar Yo una siempre pido persona, ayuda de alguien, voluntario de otro grupo, para que se ponga. voluntarios, o uno que sea suplente rotatorio durante 2 minutos y que ejerza otra función de árbitro, de lo que sea. Para que, Pero a mí donde, por ejemplo, es que nada más que hizo la pregunta me vino cuando yo estaba haciendo la unidad de parkour, que claro, cada alumno tenía que exponer y explicar a sus compañeros el movimiento que había escogido. Claro, cuando faltó, un compañero tuvo que explicar el ejercicio del compañero que faltaba. Y fue un Bueno, lío eso. En realidad, luego, sobre todo, de cara a la evaluación. A no, ver, pero una pregunta, yo pero ahí en otro pienso, momento. claro, en plan de si me falta, yo le digo que me la explica a mí y ya está. Ok. El día que viene, pero bueno, luego alguien tiene que explicar el suyo, ¿sabes? No, pero si Pero Bueno, él no bueno, se está, supone que lo tienen que saber. si él no está, lo explicas tú, yo tengo una duda un poco más No, el compleja. grupo, ¿qué pasó? Está el grupo. o el Si grupo. un niño me falta a la sesión o a las dos sesiones, ahora mismo no me acuerdo, a las dos sesiones que yo destino a la creación del circuito, ¿Cómo le evalúas? ¿No? claro, en plan de, tengo en cuenta, le tengo que tener a él en cuenta el tema de la creación o le valoro solamente la exposición o... Tendrás que Una variarle. actividad complementaria, o sea, un trabajo aparte, ¿no? Exacto, es decir, ¿cómo lo harías tú? Pónmelo en un papel, descríbelo, aporta algo a tus compañeros o cuando vengas inclúyelo de alguna manera, pero tienes que adaptarle la evaluación. Eso es una buena pregunta. Sí, es una buena Podría- pregunta, la verdad. Ya, muy jodida, me cago en su rato. No, si la tienes preparada, ahora que ya te la has imaginado, ya no es tan difícil. Claro. Nada, no creo que se compliquen tanto, chicos, de verdad. Yo tampoco. A mí Y todo el ojalá se mundo que compliquen lo mismo que la conozco, otra vez, que me hicieron tres preguntas muy chorras. a mí todo Yo el ni me mundo que acuerdo. conozco, que hay bastante gente de tribunal este año en mi cole, me ha dicho que van a ir a facilitar, o sea, a hacer que mejore tu nota. A algo Claro que que se sí. te ha olvidado o por limitación temporal no has podido hablar mucho de ello, profundizar mucho en ello, que lo que van Sí. a hacer es en el debate hacer que lo amplíes y ya está. O Joder, sea, pues que no me asustara. Pregúntale a Linda Lecio, Raquel. sí, el Indalecio este, que es el de mi cole, que yo no quería que me tocara, vamos, ni por nada del mundo, vamos, consiguió librarse, pero se enteró esta semana, pero llevaba un mes pidiéndome un tema de legislación
Y le tuve que hacer, sentarme yo con él a explicarle la legislación, porque no tenía ni puñetera idea. Es más, los criterios de calificación que hemos entregado el otro día, se los hice yo. Y yo, vas Muy tú bien. guapo a Pues hacerme a mí una pregunta de evaluación. entonces con más razón lo tendrías que querer en tu tribunal si lo estás haciendo el trabajo. Claro. Joder, mira, aquí está Claro. mi Raquel, pa, un 10. Tal No, cual. no.